aunque tú no lo sepas. De Venezuela, en una apuesta de asegurar la continuidad de la formación integral, redimensiona sus acciones pedagógicas enmarcadas en la estrategia educativa Educación mediada por la distancia, el cual se fundamenta en la educación a distancia y en la educación mediada por las tecnologías de la información y la comunicación. Es justo y necesario incorporar en una modalidad la educación socioemocional, a partir de resignificar la pedagogía de la ternura en este contexto social y político de la continuidad y necesaria interacción humana en la comunidad vista. Al preguntarnos qué didácticas tecnológicas fortalecen los aprendizajes social y emocional en la práctica educativa, la cuarentena como una medida preventiva incide en regular un distanciamiento físico en el ámbito social. En consecuencia, se normaliza como una práctica de contención de profesar valores en el contacto físico humano. Un ejemplo de ello, la solidaridad del encuentro y la comunicación afectiva y asertiva entre nosotros. Es fundamental rememorar a José Martí en su pensamiento pedagógico que sitúa al ser humano en el contexto político y social en el que vive. Su felicidad no se completa sino dentro de la sociedad y su contribución a su transformación y mejoramiento. Declara que la pedagogía de la ternura es la integración del sentimiento y del pensamiento en la educación. La actual realidad social que atraviesa docente y estudiante, que es asemejar su hogar en un entorno educativo en el que la familia pasa a ser los compañeros de estudios, de trabajo y comunidad en este tiempo, la formación virtual en el PFG de Gestión Social del Desarrollo Local en su primer trimestre, marzo a junio de 2020, manifiesta en sus lecciones develar una coevaluación, las inseguridades de los estudiantes y la impericia de la práctica docente en el desarrollo de principios pedagógicos que son factores influyentes en el ambiente humano, definido en la educación a distancia como ese ambiente que se crea e influye el grado y tipo de motivación, entornos de comprensión y exigencia, la cooperación, y cada educando tendrá su actitud, sus hábitos y sus capacidades que cuenten con adecuados apoyos. La docente asume el rol del tutor, citando a Barrios Caterines, docente de la Universidad Bolivariana, quien plantea que los docentes debemos tener un conjunto de prácticas y habilidades, entre ellas el manejo de las herramientas de la TICS, ser comunicador permanente e investigador, atención personalizada, conocedor de los temas a abordar, pero sobre todo unas habilidades sociales. En relación con la formación de habilidades sociales, las experiencias y reflexiones de la praxis pedagógica, según la recuperación de lo vivido, en la visión epistémica sociocrítica, emergen emotivas enseñanzas de aprendizaje y aprendizajes entre docentes y estudiantes. En esta experiencia de convertir un entorno educativo, nuestros hogares, para el desarrollo humano, ¿no? Para el desarrollo de las actividades o prácticas educativas. El entorno educativo es el espacio simbólico y material en el que se forma de manera intencionada todas las acciones pedagógicas con el propósito de que los participantes reflexionen su lugar como ciudadanos participativos que tienen la posibilidad de transformarse a sí mismos y también a los escenarios sociales, culturales y de conocimiento a los que pertenecen. Es decir, un entorno educativo puede ser un lugar, unas formas de conocimientos, prácticas culturales, pensamiento, emociones, y en este sentido también es una base del tejido social y cultural que se sustenta en nuestro proceso o el proceso educativo. Al constituirse su hogar como un entorno educativo, se atiende a una diversidad de situaciones y condiciones que, pese a su flexibilidad, exige adecuarse en espacios, en tiempo, didácticas, pedagógicas, modos de agrupamiento y los materiales. La exigencia nos evidencia, además de sortear los factores personales y familiares de influencia en el aprendizaje, que selecciona en lo siguiente. Las actividades de aprendizaje se desarrollan en los espacios que son áreas comunes de las familias, cuartos o sala, es decir, no son espacios que motiven a la concentración. La jornada fue organizada en horas diversas, según el tiempo del estudiante, que se conjuga entre las labores familiares y quehaceres de cuidados de la familia, y si no, en actividades o asignaciones laborales dentro del hogar o, en su defecto, cerca del entorno comunitario en que vive. Asimismo, desarrollaron actividades comunitarias dentro de su hogar.
Aunado a ello, también depende de que el estudiante docente administre sus propios tiempos en hogar para la realización de determinadas actividades, tales como horas de conexión, tiempo de soledad para la concentración o el tiempo a sus ánimos de comunicar sus logros de aprendizaje, que estos varían según sus hábitos y capacidades. Las distancias tecnológicas, las didácticas tecnológicas para la enseñanza-aprendizaje se orientan en reflexiones críticas a la motivación, a ser autodidactas y hacer una actitud y capacidades para cooperar con la docente en la actividad, o por el contrario, de elegir otras opciones entre las diversas contenidos para profundizar en ello. Se establece como modo de agrupamiento, en su mayoría fue de forma individual y solo fue en pareja por relaciones familiares, es decir, se optan por actividades de manera individual y disminuyó en ellos la comunicación interpersonal, y en las clases virtuales los mecanismos fue el chat de modo privado. Se ofrece opciones en materiales educativos digitales, lecturas en formato PDFs y videos. Se alientan el uso de otras fuentes de información que sean de interés en función de favorecer a sus niveles de comprensión, estimulando una actitud cooperativa, hábitos y capacidades en la investigación, ser autodidacta para seleccionar los contenidos a aprender. A modo de conclusión, un entorno educativo en el hogar en estas características resulta poner en práctica sus habilidades sociales para superar la dificultad ante la cotidianidad de sus vivencias y el distanciamiento físico de sus compañeros de estudios y docentes. El constituirse el hogar en su aula con otras condiciones o el entorno virtual de aprendizaje hacia el medio tecnológico, bien sea el teléfono, la tableta, la computadora, con limitaciones de internet, incide en sus avances no solo en la elección del tiempo a dedicarse al estudio, sino en los encuentros con la docente. Pese a que se ofrecen posibilidades de aprendizaje abiertas, coexisten otros factores personales que afectaron el establecer el aprendizaje cooperativo entre docentes y estudiantes, yendo en detrimento a favorecer la relación empática de la formación en el desarrollo de habilidades de pensamiento que refuerza la reflexión crítica y autónoma del educando. Brevemente, a partir de la técnica del grupo focal, a grosso modo surgen estas controversias. En la coevaluación de la formación de la educación integral, el 50% tenía cumplimiento de los encuentros virtuales, un 38% una frecuencia de la interacción por chat y solo un 12% en el cumplimiento de las asignaciones asignadas. La controversia se manifiesta en que la relación docente-alumno debe ser recíproca para que cada uno reconozca el entorno en que se encuentra. Se evidencia el desacierto en el principio de la cooperación, que refiere que el aprendizaje se fundamente entre el docente y el estudiante, un conjunto de acciones en la cual se genera un ambiente de comunicación interpersonal y además lleguen a ser lo más pleno y valioso en sí mismo en el desarrollo de estas actividades. En relación a las recomendaciones que le hacen a la docente para el proceso de enseñanza-aprendizaje, el 50% sugerían las llamadas, un 38% mantener el WhatsApp, el chat de WhatsApp, o el 8% el correo. Las controversias se manifiestan en los contenidos, deben ser socialmente significativos y constructivos y de aprendizajes compartidos. Como desacierto de la docente se relaciona en el principio pedagógico de la singularidad, que es hacer de la actividad creativa y artística y hacer aparecer algo nuevo en estos procesos de enseñanza, y el principio de la apertura, que es la disposición y la receptividad de los estudiantes para hacer el aprendizaje significativo. En el análisis precedente lo que le destaco es que el empleo de la didáctica tecnológica en la docente en su mayoría fue el correo y fue ajustada al WhatsApp o a correo con el estudiante, y ocasionalmente se incorporan las llamadas telefónicas. Y además, cuando se hacían las llamadas telefónicas era fundamentalmente para hacer el seguimiento de las asignaciones, y en algunas ocasiones surgía el ambiente humano, es decir, cuáles son los factores que influían en su aprendizaje, y en ellos en su mayoría fue razones de motivación, niveles de comprensión, capacidades para desarrollar una actividad. Las actividades que se desarrollan durante la cuarentena, en su 62% fueron laborales, un 20% fueron comunitarias y un 13% de familiares, es decir, que eran responsables de alguna actividad
de cuidados dentro de su hogar. En este sentido, la docente incorpora en la formación de habilidades sociales y cognitivas el estudio de casos en función de sus actividades cotidianas, y esto significó que los estudiantes incorporaron sus contenidos formativos a sus actividades cotidianas, bien sean laborales o comunitarias. En estos sentidos surgieron fortalezas en el cumplimiento de sus asignaciones y el principio de la autonomía, es decir, que tiene que ver que en la realización libre y responsable de los propios estudiantes y sus actividades de enseñanza, sino también en que ellos organicen y programen sus actividades para hacer sus aprendizajes significativos. En este sentido, la tecnología educativa como una estrategia didáctica y recurso pedagógico fue fundamental, pero esto debe ir a la par en gran medida de incorporar el entorno educativo del estudiante para favorecer el aprendizaje social y emocional. Las TIC pueden ser canales de expresión y comunicación de información e ideas, pero también pueden ser utilizadas para motivar sentimientos, para el crecimiento personal integral, la motivación con los contenidos lúdicos y abordar lo humano. La labor académica formativa exige profundizar la investigación y la formación sobre las áreas fundamentales de la pedagogía de la educación socioemocional. Los estudiantes y la docente, por las condiciones de distanciamiento físico-social, resignifican en su relación virtual la integración del sentimiento y el pensamiento en el que se sitúe el aprendizaje significativo y se direcciona el pensamiento como contribución al desarrollo humano. Brevemente, José Martí los reseña diciendo que el pueblo más feliz es el que tenga mejor educandos a sus hijos. Es la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimientos. Un pueblo instruido será siempre fuerte y libre. Gracias.